Cada mañana, miles de millones de personas en todo el mundo se levantan y empiezan su día. Para algunos, como este padre que ves, el sacrificio de levantarse temprano es una rutina diaria. Él lo hace por una razón clara: mantener a su familia. Cada paso que da hacia el trabajo, lo hace sabiendo que su esfuerzo dará frutos. Pero no todos sienten esa claridad. En la habitación contigua, su hijo, un joven lleno de sueños que se han desvanecido, se pregunta por qué debería siquiera levantarse. El mismo sol que ilumina el camino del padre parece ahogar al hijo en su propia oscuridad. ¿Cómo es posible que dos personas tan cercanas puedan vivir experiencias tan diferentes frente a la misma mañana? La diferencia está en algo fundamental: el sentido que cada uno le da a su vida. La pregunta que pocos se hacen pero que muchos sienten es: ¿qué sentido tiene todo esto? Viktor Frankl, un hombre que sobrevivió al infierno de los campos de concentración nazis, dedicó su vida a entender cómo las personas encuentran el sentido de sus vidas, y cómo ese sentido puede ser la diferencia en levantarse o rendirse, entre vivir o morir. Durante la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl fue arrancado de su vida como psiquiatra y llevado a los campos de concentración. Allí, la existencia se redujo a la mera supervivencia, a una lucha constante por el siguiente trozo de pan, por evitar el próximo castigo, por resistir el brutal invierno. Frankl no solo vivió estos horrores, sino que observó algo extraordinario. En medio de tanta miseria, descubrió que los prisioneros que tenían un motivo para vivir, aquellos que aún encontraban sentido, eran los que tenían mayores probabilidades de sobrevivir, mientras que aquellos que se rendían al vacío interno morían más rápidamente, incluso si físicamente estaban más fuertes. Aquel que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Uno de los prisioneros, un hombre anciano, cada noche se repetía que debía vivir para volver a ver a su hija. Ese simple pensamiento, esa esperanza inquebrantable de reunirse con ella algún día, lo mantenía en pie, incluso cuando el hambre y la enfermedad lo atacaban con furia. Otro prisionero, un escritor que había perdido todos sus manuscritos, se aferraba a la idea de que debía sobrevivir para reescribir su obra y compartir su historia con el mundo. Para él, cada día era una oportunidad de acercarse a esa meta. Lo que Frankl descubrió fue que el sentido no se trata de tener una vida sin sufrimiento, sino de encontrar un propósito que justifique el sufrimiento. Aquellos que perdían su porqué, quienes dejaban de tener algo o alguien por lo cual luchar, eran los primeros en sucumbir, no solo ante el enemigo, sino ante sí mismos. Y aunque pocos de nosotros enfrentamos condiciones tan extremas como las de un campo de concentración, el principio sigue siendo el mismo: cuando tenemos un motivo, un porqué, podemos soportar casi cualquier cosa, incluso el dolor más profundo. Pero, ¿qué significa encontrar un porqué en nuestras vidas? Para muchos, como ese padre que madruga todos los días, su porqué puede ser su familia. Cada sacrificio que hace, cada hora extra que trabaja, tiene un propósito: ver a sus hijos crecer, asegurarles un futuro mejor. Para otros, como una investigadora que dedica largas horas a su trabajo, su porqué puede ser descubrir algo que cambie el mundo o que simplemente ayude a mejorar la vida de una persona. Para alguien más, como un voluntario que trabaja en un comedor social, el sentido puede estar en ayudar a otros, en sentir que su vida impacta positivamente en la de alguien más. Lo que Viktor Frankl nos mostró es que no es necesario tener una gran misión o un destino glorioso para encontrar un propósito. El sentido de la vida puede estar en los pequeños momentos, en la sonrisa de un ser querido, en la dedicación a una tarea diaria, o incluso en el simple hecho de resistir y no rendirse. Para Frankl, la clave era entender que, aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos elegir cómo respondemos a ello. Y en esa respuesta, es donde se encuentra el verdadero sentido. La vida nunca deja de tener sentido, incluso en el sufrimiento y en la muerte. A cada ser humano se le da una tarea única que cumplir. Entonces, ¿cuál es tu porqué? Tal vez sea tu familia, tal vez sea un sueño personal o incluso una lucha interna. Lo importante es que lo encuentres, porque eso te dará la fuerza para seguir adelante, día tras día. El sufrimiento es una experiencia universal, y cada uno lo vive de una forma diferente. Para una madre soltera que trabaja largas horas, su lucha diaria puede parecer interminable. Pero al final del día, cuando ve a sus hijos dormir, sabe que todo ese esfuerzo tiene sentido. Para un joven que ha perdido a su padre, el dolor puede ser abrumador, pero con el tiempo, ese sufrimiento puede transformarse en un motivo para honrar la memoria de su ser querido, tal vez convirtiéndose en alguien que ayude a otros a enfrentar el duelo. Tomemos el ejemplo de Laura,
Una mujer de 40 años que, tras años de luchar con una enfermedad crónica, ha encontrado un nuevo propósito ayudando a otros que pasan por lo mismo. O el de Javier, un joven que, tras la muerte de su padre, decidió convertirse en profesor, buscando inspirar y guiar a las nuevas generaciones. Estas no son historias de héroes extraordinarios, sino de personas comunes, que como tú y como yo, han encontrado sentido en el sufrimiento. Viktor Frankl nos enseña que el sufrimiento no es solo inevitable, sino que puede ser una puerta hacia la realización personal, si somos capaces de encontrarle un sentido. El hombre no está en busca de la felicidad, sino en busca de una razón para ser feliz. La felicidad no se encuentra persiguiéndola directamente, sino descubriendo aquello que hace que cada día valga la pena, incluso en medio del dolor. Encontrar sentido en la vida no siempre implica grandes logros o aventuras épicas. A veces se encuentra en los momentos más sencillos. Para algunos, como este abuelo que juega con su nieto, el sentido está en esos pequeños instantes de conexión y amor. Para otros, como esta artista que pasa horas perfeccionando su obra, el sentido está en la creatividad, en la expresión de algo que solo ellos pueden crear. Y para este estudiante, el sentido está en superar un reto, en aprender algo nuevo y sentir que ha avanzado un poco más en su camino. Lo que Frankl nos enseña es que el sentido de la vida no es algo que aparece de la nada. Es algo que debemos buscar y construir. Y a veces, está más cerca de lo que pensamos. Puede estar en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras pasiones o incluso en las dificultades que enfrentamos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de descubrir su propio propósito, de encontrar ese motivo que le haga levantarse cada día. El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. La vida es un viaje que todos recorremos, y en ese camino, no siempre es fácil encontrar el sentido. A veces nos sentimos perdidos, abrumados por el dolor o la incertidumbre. Pero lo que Viktor Frankl nos recuerda es que, en cada situación, incluso en las más difíciles, tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Y en esa elección, podemos encontrar nuestro propósito. La próxima vez que te despiertes, pregúntate, ¿qué es lo que te da fuerza para levantarte hoy? ¿Qué es lo que hace que cada día, con todos sus retos, valga la pena? Vivir es sufrir, sobrevivir es encontrarle sentido al sufrimiento. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el sentido de la vida. Si te ha inspirado, no dudes en compartir este mensaje con quienes también puedan estar buscando su porqué. Juntos, podemos encontrar motivos más profundos para levantarnos cada mañana.